se, se meten en candela. Ellos tienen una varilla que se llama yembucá, ¿Cómo se llama? que la clavan en el medio. Entonces, ahí ellos forman una especie de una fogata. Y muchas personas que están bajo una manifestación de religión, cuando eso está al rojo vivo, ellos le ponen la mano. Dios le bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy una nueva entrega en su programa Hablemos de Él, que se transmite por este canal de YouTube Pastor Francis López TV. Si tú eres de aquellos que nos siguen, pero aún no te has suscrito, te pedimos que te suscribas, le dé a la campanita de notificaciones para que reciba más contenido cada vez que subamos uno nuevo. Y dale like, deja tu comentario y comparte. Hoy tenemos un invitado. Estamos en Sabana Grande de Boyá, un municipio de la provincia Monteplata. Así es. Y estamos con Eustacio Velázquez, el cual vamos a estar hablando de una reseña histórica de esta provincia y cómo el evangelio comenzó a tomar fuerza en este lugar. Eustacio, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias al Señor y agradecido de este equipo que, aunque me ha tomado de sorpresa, pero ahí vamos. Bueno, la Biblia dice que hay que estar preparado para todo, ¿verdad? Exactamente, Porque no sí, sabemos el día ni la hora que así Cristo es, viene. así es, Eustacio, eres de aquí, de Sabana Grande, Boyá. sí. ¿Naciste aquí o viniste pequeño? Tus padres, o toda tu vida has estado aquí en Na- este municipio. Nacido y criado aquí en Sabana Grande. Es decir, que tú conoces bien la historia de Sabana Grande de Boyá, Un poco. un poco. ¿Qué edad tiene? Bueno, tengo la edad de 35 años. Soy cristiano, gracias al Señor, y estamos aquí. Es decir, que tú conoces muchas cosas, la transformación que ha recibido este municipio. Es uno de los municipios, de los 4 municipios cabeceras que está en la provincia de Monteplata, Sí. ¿verdad? Cuéntanos, Eustacio, ¿qué es Sabana Grande de Boyá? ¿Cómo fue sus inicios? ¿Qué se hacía aquí? ¿Cómo la gente se sostenía? ¿Cómo vivía? La gran cantidad de personas que tuvieron que emigrar una vez que su primer recurso de trabajo desapareció. Cuéntanos de esto. Bueno, mira, Sabana Grande Boyá irrumpe en la historia en el siglo XX, a mediados, en la época de Trujillo. Su principal fuente de ingreso era la caña de azúcar, que fue, claro está, traída por el tirano acá a Sabana Grande Boyá. El pueblo de Sabana Grande Boyá se sustentaba, aparte de la caña de azúcar, también se sustentaba de la agricultura. Ya más luego, años más adelante, vino lo que fue la construcción y las remesas. Ok, entonces, cuando estaba el sistema azucarero aquí, ¿verdad? O sea, las cañas, ¿quién eran los principales trabajadores? Los principales trabajadores eran traídos de Haití. Ok. Sí. A ellos se les otorgaba un permiso hasta que tuviera, hasta que la zafra haya terminado. Una vez el corte de la caña del azúcar había terminado, entonces ellos eran recogidos y devueltos a su país natal. En ese tiempo, ¿cuál es la incidencia cristiana que tenía Sabana Grande de Boyá? Bueno, para no decirte ninguna, yo diría muy poco. Pero según conozco parte de la historia, aquí había mucha iglesia reformada. Sus pastores eran de nacionalidad haitiana, ¿no? Sí, Pero también entiendo que también había muchos hechiceros, muchos brujos que practicaban el gagá, el trillé y otras cosas de naturaleza oscura que sí, fueron traídas de esa isla a este municipio de Monteplata. exacto. Háblanos de eso. Oh, mira, esta celebración de Prille y de Gaga entra a lo que es con el corte de la caña del azúcar.
ahí se inicia lo que son los batelles, que eran pequeñas comunidades de lo que cortaban la caña de azúcar. Incluso hoy día en el batey Enriquillo, incluso existen hasta lugares donde se alojaban los cortadores de caña, conocidos como barrancón. Inmediatamente ellos terminaban el trabajo del día, ellos iniciaban lo que eran las fiestas de los prillés, que es donde se invocan a los demonios por medio de música, tabales y esas cosas. También surge el gagá, que se celebra en la época de Semana Santa. Ellos hacían este tipo de festividad y comenzaban a caminar por los pueblos en sus acciones, bailando y haciendo ciertas cosas. O sea, ¿y qué es? No sé si tú nos puedes explicar brevemente qué es el prillé Brille. y qué es el gaga, cómo se divide uno del otro. Porque el prillé, ¿cómo te explico? El prillé es un asunto que es como hacer un cumpleaños. Se reúnen la gente, ahí participan lo que son músicos, participan brujos, participan mambosas, que son sacerdotisas, y cada quien con un color de ropa diferente, que ese color de ropa diferente implica y señala el espíritu, el demonio que esa persona adora. Ellos hacen este tipo de fiestas, se reúnen en una enramada o en el patio de la casa de la persona que tiene la celebración del prillé. Ellos invitan, hacen una invitación, hacen como un congreso. E invitan hechiceros, invitan personas sociales, invitan de todo, personas de toda índole. Ahí ellos comienzan a cantar sus canciones en creol, a hacer invocaciones. Y allí se preparan ciertas cantidades de comida, bastante, por cierto. Eh, la gente, cuando se monta, como ellos dicen, popularmente ellos dicen, porque nosotros los cristianos sabemos que eso es una manifestación demoníaca. Cuando ellos se montan, ellos comienzan a adivinar, a decirles cosas a personas. Ellos allí se comen candelas, se pasan armas blancas por el cuello afiladas y todo eso. Y no se cortan, No se corta. porque en ese momento están poseídos Exactamente. por una entidad demoníaca. Exactamente. Se meten en candela. Ellos tienen una varilla que se llama Yembucá, ¿Cómo se llama? Que la clavan en el medio. Entonces, ahí ellos forman una especie de una fogata. Y muchas personas que están bajo una manifestación demoníaca, cuando eso está al rojo vivo, ellos le ponen la mano Y, y no se pero quema. ¿cuál es la intención de ponerle la mano? Bueno, qué te podría responder la intención de ponerle la mano? Eso es como probarle a los que están ahí que bajo esa influencia ellos pueden hacer esta actividad y no causarle ningún daño. Porque el espíritu demoníaco que está operando ahí supuestamente lo protege. Exactamente. Ese es el prillé. Pero ¿y Ese si es el el gaga? proyecto. Bueno, el gagá ya es diferente. Y el gagá, hay músicos, tienen instrumentos de viento. Ellos se reúnen un grupo de personas. Se reúnen los que bailan, que se llaman mayó, que son los que utilizan los pañuelos. Ellos son los que se encargan de la fiesta de Semana Santa, andar por las calles del pueblo, llevando su música y sus cosas y su baile. ¿Y han visto choques entre dos grupos de gaga? En años atrás eso era común, porque si miramos, por ejemplo, ahora en estos últimos años, gracias a Dios y a las oraciones,
la entrada de los Gaga ha sido muy poca y el tiempo que le dan es, gracias al Señor, bastante corto. Pero si nos vamos al pasado, Sabana se llenaba por donde quiera, por cualquier calle que uno transitaba, había un Gaga, por cualquier barrio que tú ibas, había otro. Y llevaron a ver ciertas confrontaciones que incluso llegaron a ver hasta muertos por la fiesta de por Gaga. la fiesta del Gaga. Pero ¿y cómo peleaban ellos? O sea, cuando dos grupos se encontraban, se hacían un tipo de rito, hechicería para que el otro no cruce, o el otro de vuelta y no avance. Bueno, encontrarse cara a cara, eso era un sinónimo de pleito, que ahí se iban a dar con lo que tuvieran. Ya el asunto del amarre, ellos lo hacían antes. Practicaban su hechicería, su cosa, para que el que viniera no avanzara. Porque el que estaba adentro ya quería quedarse con el lugar, con el puesto. Entonces ellos a base de hechicería le cortaban la entrada al visitante. Pero una vez que entraran y se encontraban frente a frente, eso era un pleito personal. ¿Sabes qué me llama la atención esa parte que hablaste del amarre? Porque en el mundo oscuro Sí, se usa mucho eso. Incluso mujeres quieren amarrar hombres, esa, hombres quieren amarrar mujeres, personas a veces para que un negocio no prospere, le hacen cierto trabajo. Trabajo, perdón. No sé si se le puede llamar también amarre a eso. sí, sí, esos son amarres. Pero tú dentro de lo que tú viste, tal vez lo poco que puedes conocer, digo poco porque no sé la cantidad de profundidad que tú conoces de ellos. Amén. ¿Cómo funciona eso del amarre? Bueno, ellos hacen cierto tipo de invocaciones y riegan ciertos tipos de polvo y de producto y de cosas. Eh, Utilizan lo que son los huesos de muerto para hacer el polvo de. Ellos van a un lugar, hacen una especie como de una botella, ¿no? La entierran y el espíritu que opera ahí en esa esquina, al ser más fuerte que el otro o tener más rango que el otro que acompaña al otro grupo, le niega la entrada. Eso en el mundo Eso es espiritual. en el mundo O sea, espiritual. un espíritu superior le Exactamente. niega la entrada al otro espíritu, Exactamente. porque a nivel de potencia es mucho más Mucho poderoso. más poderoso, claro que sí. Esto se está poniendo bueno. Sígueme contando, porque ahora después de esto vamos a hablar de cómo entra el evangelio y cómo el evangelio hace un pum aquí. Entonces, hay un espíritu superior que impide que el otro cruce. Exacto. Pero entonces el otro grupo de Gaga no se da cuenta que el otro tiene un espíritu superior. Sí, porque no andan solos. El otro Gaga que tiene su brujo, tiene su hechicero. Ahora, yo lo que me he preguntado, ¿cómo ellos se dan cuenta que ahí hay un espíritu superior al que ellos andan? Y por tal razón no pueden entrar. Yo todo el tiempo me he hecho esa pregunta y no he tenido la respuesta. Pero el detalle es que al ellos sentir que está ese espíritu superior al de ellos se retiran. Ok, mira qué bien. Wow. Ok. ¿Cómo surge la manifestación pentecostal en Sabana Grande de Boyá? Ya que tengo entendido que uno de los municipios de la provincia de Monteplata, donde las actividades se hacen más agresivas, cuando hablo agresiva es en magnitud, en magnitud de personas, un avivamiento Exacto. tremendo. Han surgido muchos evangelistas de aquí, jóvenes muy adoradores. Siempre en sus actividades tienen mucho respaldo. Sí. Comparativamente a lo que es Yamasá y otras provincias, esta, como en cuanto a ese nivel, le lleva como ciertas ventajas. ¿Cómo surge ese movimiento pentecostal, ese avivamiento que se está manifestando aquí en Sabana Grande, Boyá? ¿Y en qué año surge?
La entrada del Evangelio, si miramos el pasado, aquí en Sabana, su entrada en el siglo XX. ¿Ok? Por eso de los años de la década del 40, por ahí, más o menos. Las iglesias pentecostales eran muy pocas. Contábamos con un mínimo de dos iglesias, que era la Asamblea de Dios, cuando inicia el Evangelio aquí en Sabana, que era la Asamblea de Dios y la iglesia MI, Pentecostal MI. Ahora, el impacto que el Evangelio tuvo en nuestro municipio de Sabana Grande de Boya lo tuvo en el año 2007, donde un grupo de jóvenes y de pastores clamaron a Dios por un avivamiento. Clamor que fue escuchado por Dios. Y en el 2007 tuvo un auge, una explosión, hubo un avivamiento. Las iglesias comenzaron a llenarse, los jóvenes comenzaron a convertirse, las damas por igual, también los caballeros. Pero debemos de resaltar los personajes que hay detrás de este avivamiento. Bueno, ahí tenemos a un pastor que tuvo un tiempo aquí pastoreando en Sabana, también tuvo en Batey Enriquillo, Batey Verde. Él se llama Paul Rodríguez. Paul Rodríguez tuvo una incidencia, ¿Oriundo de aquí? no, San Pedro de Macorís, De San Pedro. sí, La gente de San Pedro está metida en todas. eh, tierra del Espíritu Santo. Bien, entonces, está él fue también el que impulsó la confraternidad de pastores. Está el pastor Abiu Manzanillo, que en ese tiempo era líder juvenil, Jesús Celestino, que era secretario, junto con Abiu Manzanillo, que era el presidente. Estos jóvenes comenzaron a llevar una especie de retiro a las iglesias eh, antes del culto de los jóvenes que se celebraba un lunes, los primeros lunes de cada mes. Ellos llevaban los retiros en la iglesia que tocaba el culto, ellos llevaban el retiro de clamores. También llevaban especie de evangelismo personal, casa por casa, y en los montes buscando a Dios, estudiando la Biblia, en silicio, en oración, y esto provocó un despertar que hasta la fecha en Sabana Grande de Boyá no se ha detenido el evangelio, no ha parado de crecer. Wow, maravilloso. Y para estos tiempos, ¿cómo sigue la manifestación? Igual, y yo diría que aún más todavía, porque hemos visto cosas terribles de parte de Dios. Incluso en las actividades que se hacen aquí en Sabana, usted mencionó ahorita el respaldo y el apoyo que tienen las actividades, y eso ha sido muy importante, porque en todas las actividades que se hacen aquí en Sabana, es difícil que nos vayamos en blanco. ¿Sabe qué me impacta aquí? Yo recuerdo que yo he venido con esta a nivel de actividad 3 veces. Mm. Una vez vine a respaldar una actividad que se hace de 7 días, que el pastor Humberto creo que está a cargo, que vimos una cantidad de gente terrible, pero lo que más me impactó es que estaba lloviendo y eso estaba lleno. Luego hoy me tocó venir aquí a ministrar, a predicar en una campaña. Igual, estaba lloviendo y había un respaldo bastante excelente. Noto de que la gente de este municipio como que no se acobarda por el agua. No, es difícil que la gente se acobarde por el agua. Muy difícil. Tienen que ya ser especie de una tormenta, un huracán o algo. Pero el agua no para la fiesta pentecostal aquí en Sabana. Wow. Volviendo entonces a lo que es la parte de liderazgo territorial a nivel espiritual, Ujú. donde dos grupos de Gagá se enfrentaban, pero el otro tenía que devolverse porque había un espíritu superior. Vamos a soltar uno de esos dos grupos y vamos a coger el grupo que tiene el espíritu superior. ¿Ha podido avanzar el Gagá después que el Espíritu Santo se entronó aquí en Sabana Grande Boya? Como era antes, no. Como era antes, no.
porque no hay nada superior que el Espíritu Santo. para que lo sepa. Ya como antes no. ¿Cuál ha sido el resultado después de ese avivamiento? El resultado de ese avivamiento ha sido el siguiente, que tú sabes, como hay libertad de culto, y ellos al Gagá le llaman un culto, las autoridades se ven en la obligación de darle la entrada. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Que a medida, como tú dijiste, a medida que el Espíritu Santo se entronó en este lugar, pues las autoridades han decidido acortarle el tiempo A esa a, fiesta a esa pagana. fiesta, a esa fiesta. Cuando en años atrás, ellos duraban todo el tiempo que ellos querían, por decirlo así. Ahora es diferente. Ahora como máximo le dan 3 horas y tienen que salir inmediatamente, irse del pueblo. Y no le dan la entrada así como se le daban, que eran 3 y 4, no. Ahora se le da la entrada a uno por día y a veces dos, pero con el tiempo muy, muy limitado. Pero sus caravanas son tan activas y tan numerosas como antes. Como antes, ¿cómo te diría? Sabes que la gente, debido al pecado, se introduce en su fiesta. Y sí, va una gran cantidad de personas, pero ha bajado mucho, mucho, Es decir, que el Evangelio ha hecho su trabajo aquí. perfectamente. Se han convertido muchas personas que practicaban el gaga, Sí, hechiceros, sí, satanistas. Dijiste un nombre de que le llamaban a la sacerdotisa, un nombre que dijiste, mambosa. la mambosa. Muchas mambosas se han convertido, o He visto mambosa en el evangelio. sea, que son cristianos. Mayor, que son los que bailan, también lo he Los visto. mayores, hay muchos mayores que ya dejando de Lo he ser visto. mayor Y y ahora danzan en un pie en el Espíritu Santo. sí, señor. Wow. Esto es impresionante escuchar esto, hermano, porque donde llegue el Espíritu Santo hay libertad. Amén. Sí, Es decir, que Cristo vino a libertar el pueblo o el municipio de Sabana Grande de Boyá. Quiero que me hable brevemente. Hablaste de que las autoridades le han reducido el permiso a esas fiestas paganas. No pueden, claro, por un tema de constitución, no pueden prohibir prohibírselo de porque hay claro. libertad de culto. Y es bueno que la gente entienda esto, Sí, porque a veces muchas personas no entienden con qué cargan los gobernantes. Y es un tema de constitución, donde hay libertad de culto, no se le puede privar a ningún movimiento religioso que no ejerza su creencia. Pero veo que las autoridades de aquí, del municipio de Sabana Grande Boyá, son muy amantes a Dios, son muy respetuosas, según como te he escuchado hablar. ¿Es así o no es así? bueno, sabes que cuando ellos sienten algún tipo de beneficio, o sea, llámese beneficio electoral, Presión. sí, ahí sí son muy apegados al pueblo de Dios y porque andan detrás de sus intereses. Pero no podemos negar tampoco su aporte a las actividades y a incluso que cuando se le invita, ellos asisten. También han pedido oraciones, que debemos de señalar eso también de parte de las autoridades. Y siempre que se le invita a una actividad, ellos asisten. Es decir, que en esa parte le llevan ventaja a algunos, porque aunque tal vez no sean todos creyentes, son respetuosos a las cosas del Señor, Exacto. aunque sean por interés. Sí, Porque el tema de interés es un tema general, sí, sí, porque cada persona se mueve por lo que le por interesa. lo que le interesa, Y claro. entendemos que a nivel de lo que es la parte política, el político lo que anda buscando su voto y alguien que lo apoye. Y si el número de evangélicos de este municipio es superior a todo, van a estar ahí. Claro. Porque según entiendo, el evangelio aquí ha crecido a tal magnitud que los evangélicos deciden muchas cosas aquí. Sí, claro, claro. Mira, me acuerdo que por ahí, por los años 2005, 2004, por ahí, y si seguimos bajando,
2003, 2000, 2001, por ahí, ¿no? Por esos años, por ahí. Me acuerdo que el evangelio aquí era, te lo voy a decir en términos llanos, era ignorado. No valía la pena. O sea, no llamaba la atención. Exacto. No, porque vale la pena, no, porque el evangelio vale siempre El la evangelio, pena. sí, Amén. No llamaba la atención. exacto. Veían a un grupo de evangélicos dando un culto en una esquina y era como una chercha. Incluso las autoridades para ese tiempo también no eran muy apegadas al llegarse al evangelio, a la iglesia evangélica. Luego del avivamiento que hemos señalado, ahí sí, ahí ellos han mostrado cierto interés de estar con el pueblo evangélico. Tal es el caso que eso de acortarle el tiempo a, al Gagá aquí en nuestro pueblo, eso también ha llevado a que las autoridades se han respaldado y han buscado el pueblo cristiano. Wow, qué bien. Es decir, que hoy en día Sabana Grande de Boyá es una punta de lanza a nivel de fe, de avivamiento para todo este municipio. Y cómo no, podríamos decir hasta para el país. Amén. Porque es un pueblo que renace como de la ceniza. Ya para cerrar, la unidad cristiana. Háblame de eso. La unidad cristiana. Me tomaste ahí una pregunta muy fuerte, pero vamos a respondértela. La unidad cristiana eh, se ha luchado, se ha luchado para mantener la unidad en el Evangelio. Porque sabes que no todos comparten el mismo punto de vista, no todos comparten la idea, valga la Hay redundancia. muchos dogmas aquí. Ups. Yo diría que algo que no ha permitido que el Evangelio crezca más de lo que ha venido creciendo han sido los dos. La parte dogmática. Exacto. O sea, hay muchos puntos de vista, que ese poloche es pecado, Exactamente. que esa barba Exacto. no es de Dios, que esos bigotes te lo tienes que quitar, que quítate el Que la cerquillo, recortada, la recortada. todo O sea, eso. esos puntos son los que han dividido prácticamente el evangelio aquí. Exacto. Pero aún así sigue siendo fuerte. Claro, bastante. ¿Y Y cuál es el consejo que tú, si tú fueses pastor ahora, que fueras líder de la comunidad cristiana de este municipio, concerniente a esa parte que hablamos, ¿cuál sería el consejo que tú le dieras no solamente a Sabana Grande de Boyá, sino a todo aquel que nos está escuchando y nos está viendo en diferentes partes del mundo? el consejo, mi consejo sería que miremos la Biblia, estudiemos la Biblia, que le demos una ojeada a los textos bíblicos y dejar de lado esos dogmas que no han permitido que la unidad sea más fuerte. Wow. Señores, esto está picante. La Biblia enseña que un reino dividido no permanece. Es necesario que nosotros los cristianos, los evangélicos, entendamos lo que dice las Escrituras. Si hay alguien que nos une, es el Espíritu Santo. Y hay que entender que no todos somos iguales, pero sí todos somos hermanos. Amén. Porque predicamos a un mismo Cristo y fuimos lavados por una misma sangre. Y si se predica cielo, infierno, bautismo del Espíritu Santo, la Trinidad, Dios Padre, Jesús como el Hijo y el Espíritu Santo como el Paracleto, y se cree en el bautismo del Espíritu Santo como el bautismo de agua, se cree en la Santa Cena, en el diezmo y las ofrendas, yo creo que somos de la misma línea. Luego lo demás sale sobrando.
es un punto personal, pero no es un punto bíblico fundamental. Así que hoy estamos más que contentos en escuchar el resurgimiento cristiano de este pueblo o de este municipio cabecera, de entre los 4 municipios cabecera, Sabana Grande de Boyá. Te pedimos que comparta este video, que suscriba, comentario. Así que este ha sido tu programa. Hablemos de él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.